muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera, que yo me sentía un poco al principio ajeno, aunque estamos todo el día con la gente de carreteras, somos la gente de estructuras. Y era un poco un mundo paralelo, necesario, pero un poco ajeno también. En ese sentido, yo agradezco especialmente este premio, porque proviene de un ámbito superior al nuestro e un poco distinto al nuestro. Esto estoy hablando en función de representación de todos mis compañeros premiados en este evento, y además en un montón de ingenieros y técnicos formidables que han ocupado mucho tiempo de estos últimos años en trabajar en este puente, porque este es un puente difícil, es un puente muy grande. No todos teníamos experiencia en este tipo de realizaciones, es decir, ese no llegar a saber bien todo lo que tienes que hacer generalmente es un acicate para trabajar bien, pero no hay que tener tampoco mucha distancia entre lo que sabes hacer y lo que tienes que hacer. Quizá yo era el que más conocimiento tenía de grandes proyectos, porque había hecho aquí y en otros lados el puente de Barrios de Luna y otros puentes grandes, pero este puente nos venía un poco grandes a todos, pero solo un poco grandes. Y en ese sentido, yo tengo que decir que los ingenieros españoles son muy buenos, son excelentes ingenieros. Yo ahora, por desgracia, prácticamente no se puede vivir de lo que el país puede producir en infraestructuras, y estamos conociendo muchas gentes de fuera, en el exterior. Y yo sí hay una cosa que quería decir, ya que está aquí la administración presente, por lo menos he visto al director general de carreteras, que es muy buena la administración. O sea, la administración española con variará y está variando un poco, pero comparado con las que hemos visto tanto en los Estados Unidos, en Inglaterra o en Sudamérica, es una administración muy buena que ha permitido que en esos últimos 30 años se haya podido hacer la cantidad inmensa de trabajo bueno que se ha hecho en España, y que ha hecho que los que nos hemos dedicado a ellos aprendamos mucho. Eso que decía antes de que los ingenieros españoles son muy buenos, es porque hemos trabajado mucho, hemos trabajado en casa y bien dirigidos, no excesivamente normativa, que ahora va a empezar a venir aquí como consecuencia del contacto con mundos del exterior, principalmente americanos e ingleses, que son muy estrictos y seguro que nos invaden un poco con sus excesivas reglas, lo cual no es malo, pero esa especie de libertad que hemos tenido durante tanto tiempo para hacer muchas cosas muy bien, hemos aprendido un montón. Y eso que antes comentaba nuestro compañero de que se ve la ingeniería española en todos los países, pero estoy hablando de países no solo de Colombia y de Perú y de Ecuador, que también. Estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Irlanda, de Norteamérica, de Canadá, de México. Quiero decir, países muy poderosos en los cuales la ingeniería española está muy bien y trabajando muy bien.